que cambió el logo de Gmail. Ahí. Hola. Hola, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Hola Diana, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿y Corriendo. vos? ¿Qué pasó? Nada, después te cuento. Ahora no porque estamos grabando. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, pero... Hola Michelle, a ver. Sí, Michelle, Matías, Matías, Iván. Iván, ¿Y Cruz quién es? ¿Brian Martín, ¿no? o Martín? Sí, Profe, tengo una Nico. pregunta sí, Sí, del seminario. dale. sí. ¿Nos van a hacer prender la camarita para vernos las caras o no? Y sí, porque Y queremos sí. ver quiénes son los que dan. Bueno, está bien. Sí, Dije, sí, eso salvo lo que preguntamos. tengan algún problema, pero es No, no. conveniente, digamos. Listo, está bien, está bien. ¿Sí? Gracias. Es como una acreditación de identidad también, Adrián. Sí. Ah, Cruz es otro que Martín Emanuel Cruz. Brian Es otro. dice. Ahí Está está. bien, por eso era Brian o Martín, no sabíamos cuál. Nahuel. Hola Nahuel. Voy a poner por las dudas. Recibimos las devoluciones de la actividad, ¿sí? De la base de biodegradación y biocatálisis. Lo único que hay 17 devoluciones, pero no importa, no sé. No las miré, pero bueno, le vamos a ir haciendo las devoluciones de a poquito, ¿sí? Así que quiero analizar bien todas las respuestas y ver bien un poquito cada uno para hacer aunque sea la devolución por grupo. Bueno, yo tuve algunas consultas por mail. Quienes me hicieron, no sé si están acá y las recibieron, las últimas, no sé si les sirvió. Martín, creo que vos fue. Martín, A ver, ahí está. Sí, dice. Martín. Bueno, ¿te sirvió lo último? Bueno, bárbaro. Sí. Bueno, voy a poner ya ahora porque no quería perder minutos. Sí, ¿quién tiene una duda? Nico. Hola. ¿Qué tal? Era porque hay un ejercicio que te hablaban de Pseudomonas aeruginosa y te decían cómo podríamos seleccionarla, creo que era. Espera, ¿qué problema? Porque ahora Creo que vamos a es ver algunos problemas, por eso decime qué problema. creo que es el aislarla, era el 4. Ah, el 4. Bueno, más adelante. No, ahora los vemos, porque iba a ser el problema 2 de la serie esa de remediación. El 3, porque yo recibí algunas consultas sobre el 3. Y si querés, vemos esa parte después. Pero una cosita, verde de Sí, malaquita y el agarce trimida lo puedo usar. sí, pero no sé si espera que pongo específicamente, vamos a eso. Acá, ¿ven la serie? Sí. Vamos a ver qué es lo que pregunta específicamente.
Lo que vimos, sí, lo que vimos en química de la Aislarla, vida pide. es sirve, Aislar sí, la pero cepa. espera un poquito, porque problema 4 me dijiste, 4. acá. ¿Cómo realizaría el aislamiento? O sea, vos querés aislar algo que degrade al naftaleno, ¿está bien? Más allá de qué género sea. Y entonces tenés que focalizar qué es lo que vos querés apuntar, qué querés seleccionar. Yo quiero seleccionar un microorganismo que degrade naftaleno. ¿Está bien? No quiere decir que todas las pseudomonas degraden naftaleno. Entonces, No, yo las busqué justamente. Habían algunas que sí y por otras que eso, no. el método que proponemos en química de la vida, que era el enriquecimiento, que era el aislamiento y qué sé yo, es un método global para todas las bacterias del género pseudomonas. ¿Está bien? Pero no me dice si la que yo aísle ahí pueda degradar el naftaleno o no. ¿Por qué? Porque yo le pongo otra fuente de carbono. Entonces yo tengo que seguir un esquema de aislamiento en donde le imponga la presión de selección desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? Que le tengo que poner naftaleno como única fuente de Como carbono única fuente de siempre, alimento. claro, para garantizar que solamente crecen ese tipo de microorganismos. O sea, que sea aeruginosa, o sea, no voy a poder definir la cepa exacta Claro, tal con cual, los caldos, con el tal cual, cetrimida y con el verde de malaquita. Voy a tal tener las cual. aeruginosas, pero diferentes cepas de aeruginosa. Sí, y ni siquiera aeruginosa en particular, puede ser cualquier especie dentro de Pseudomonas también. Sí, porque decía que con el agar cetrimida, la aeruginosa producía pigmentos con los cuales podíamos seleccionarla. Sí, pero no todas las cepas. También tenés que Ah, tener cuidado con eso. Sí, ok. pero Listo. siempre cuando uno busca un microorganismo degradador de algo, ese algo tiene que ser única fuente de carbono, de nitrógeno, lo que fuera, desde el punto de vista de la estructura química de ese algo, para forzar la selección. ¿Se Ok, entiende? mato a todo el resto de los que hay y me No, quedo no, con no, ese. no matás, o sea, no crece nada, o sea, No crecen. no crecen directamente, claro. Ok, Porque listo. ponele que las pseudomonas que degradan naftaleno, que a vos te importa, en el Sí. caldo verde de malaquita es la de las más lentas en crecer. Ponele. Chau, Ajá. la perdiste. No la pescas ahí. Ah, ok. ¿Está bien? Entonces por eso tengo que imponer la presión de selección. Perfecto. ¿Está? Listo. Gracias, Bien. profe. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, el problema 1 lo habíamos hecho la vez pasada. No, Alejandro, nada. Nada. Eh, Vamos a ver un poquito el problema 2, ya les digo, les vamos tirando las ideas, traten de resolverlo, de sentarse y resolverlo, ¿sí? Pero por lo menos de tener una idea de cómo seguir el hilo y apuntar a qué es lo que nos está preguntando. ¿Mm? Bueno, acá habla de realizados los estudios sobre un terreno de la zona aledaña a las Catonas, se verificó que su suelo estaba contaminado con cadmio y con el ácido 2,4-diclorofenoxiacético. 2,4-D, que es un conocido herbicida. ¿Sí? Con el objeto de solucionar el problema de contaminación, usted decide diseñar un proceso de bioremediación. Y en su cepario tiene algunos de estos microorganismos, que son de aislamientos naturales. Pseudomonas putida H1, que es resistente al cadmio, no degradadora de 2,4-D. Ralstonia altrofa, que es degradadora de 2,4-D, pero es sensible a cadmio. Ralstorbacter SPD9, resistente a cadmio, no degradadora de 2,4-D. Y Pseudomonas aeruginosa, bueno, y 1A, resistente a cadmio, no degradadora de 2,4-D. Yo me sentí re bien, porque estaban preguntando algo del ciclo de Krebs. ¿Vos te acordás de ese nombre? Chicos, ¿No te acordás? muten. Hombre, no tengo idea qué O sea, en es. el colegio lo veíamos. Chicos, muten micrófono. No, pero, o sea, si te suena así el nombre solo, nada más, ¿no? Que Sí. la profe dice, no me acuerdo que había. Listo, ya la muteé. Perdón. Sigamos. Listo, ya está muteada Lucía, no se hagan problema. Bien. ¿A dónde estaba?
El Entonces enunciado. teníamos las 4 bacterias con las características. Los estudios de biodegradación los realizó en el laboratorio de la UNCS sobre 4 microcosmos. ¿Recuerdan lo que eran los microcosmos? Las porciones de suelo artificial con los contaminantes en concentración similar a la detectada en el suelo natural, aisladas en recipientes cerrados. Todos los microcosmos poseían la misma concentración de cadmio, 60 microgramos por mililitro, y 2,4-D, 500 microgramos por gramo de suelo, pero distinto microorganismo inoculado. ¿Mm? Entonces se evaluó la concentración de 2,4-D en el tiempo y está la tabla con los resultados. ¿Sí? Se incuban hasta 50 días y tenemos cultivos mixtos de cada uno y solita la ralstoña. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo primero que nos piden? Transforme la tabla en gráfico. ¿Mm? Y de acuerdo a eso tenemos que interpretar los resultados y describir el proceso de bioremediación que se implementaría, indicando qué microorganismo se utilizaría. ¿Está claro el enunciado? ¿Hay algo que no se entiende del enunciado? ¿No? Bien. El gráfico lo pueden hacer perfectamente transformándolo. Yo lo hice acá para chusmear cómo da. Me voy al ejercicio de parcial y en algún parcial lo hemos tomado una vez. Ahí está. ¿Lo ven todos? El gráfico. Ahí. Bien. Ahí está. Entonces, el gráfico nos representa un poco mejor, qué sé yo lo veo, lo visualizo mejor, pasar los datos de la tabla al gráfico para poder interpretar qué es lo que está pasando. Bien, entonces tenemos, esta curva corresponde al cultivo mixto de Pseudomonas putida y Ralstonia eustrofa. En naranja, Artrobacter y Ralstonia. El grisecito, violetita, a Pseudomonas, a la otra Pseudomonas y la Ralstonia. Y el amarillo es la Ralstonia sola. ¿Está bien? Entonces, ¿alguien se anima a contar qué es lo que podemos interpretar de este gráfico? ¿Ahí se escucha? Sí, Por lo que entiendo es que a medida que pasa el tiempo, las concentraciones empiezan a disminuir. ¿la concentración de qué? Correcto, pero ¿de qué? Del 2, 4... De- No, perdón, de las cepas, de estas cepas. De No, estas fíjate qué es de... lo que está graficando acá. Concentración de 2,4-D, que es el herbicida en función del tiempo, que es lo que nos decía la tabla. Ah, está bien, listo. ¿Sí? Bien. En presencia de cada una de estas bacterias, ¿no? Obviamente, Claro, pero o sea, fíjate. ¿cómo se hacen ¿Qué estos hace? experimentos? Ahí está. Tienen los microcosmos, que tiene el suelo, ¿sí? Que tiene cadmio y tiene el 2,4-D, con una cantidad inicial. Y le agregan a esos microcosmos, cada uno por separado, los pares de bacterias en los 3 primeros y la ralstonia solita en otro grupo. ¿Sí? Puede ser, profe, que, Sí. bueno, los 3 últimos, el azul, gris y rojo, pues Azul. pueden degradar y el amarillo no, que sería Correcto. la... Correcto. O sea que acá hay una desaparición del 2,4-D en función del tiempo. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? En cualquiera de las 3, como dice Michi. ¿Sí? ¿En eso están de acuerdo? ¿Sí? ¿Alejandro? Sí. Bien. Acá nos está diciendo que Ralstonia solita no degrada. Sin embargo, dentro del grupo de bacterias, acá vemos que Ralstonia solita no puede degradar. ¿Sí? Sin embargo, es la única dentro del grupo de bacterias que tiene la capacidad degradadora del 2,4-D. ¿Pero qué tiene el suelo además? Tiene cadmio. ¿Está bien? Entonces,
en estas 3 combinaciones de bacterias, ¿qué pasa? Acá sí se ve degradación del 2,4-D. ¿Sí? Hay degradación del 2,4-D en función del tiempo en cualquiera de los 3 primeros casos, que son los cultivos mixtos. ¿Sí? ¿Quién es el que degrada de este par y de este par? La ralstoña es la única que tiene capacidad degradadora. Fíjense en el enunciado lo que dice. ¿Está bien? Sin embargo, cuando está sola, no degrada nada. Está Helio que me dijo que otra vez. Pero acá hay más preguntas. Diana, alguien preguntó si se ponen juntas. Se ponen juntas, sí. Sí. Recuerden lo que era el microcosmos. Podés poner 1, 2, 3 bacterias o dejar que 4, 5, lo que fuera, o dejar que la comunidad que está presente en el suelo actúe solamente. En este caso no, hubo una inoculación en el suelo con las 2 bacterias que estoy marcando acá, o sea, pares de bacterias, cada uno en microcosmos diferentes, y un cuarto microcosmos con la ralstoña solita. Profe, puede ser, no me sale ahora el nombre, en la actividad que nos dieron la semana pasada, la última pregunta, la palabra esa que era como que un microorganismo consume el producto del otro y así subsiste, digamos, el primero, o la producción. Perdón. ¿Puede ser ese fenómeno? No me sale el nombre ahora. ¿Vos decís sintrofía? Sí, porque, o sea, como que sola no produce esa degradación, o es mínima. No, acá, sí, ya te entiendo. Acá hay otro problemita. ¿Qué tiene? ¿Tienen el problema ahí a mano? Para no sacar el gráfico. El problema nos dice que el suelo tiene cadmio y tiene 2,4-D. ¿Está bien? El cadmio es un metal, no es degradable. El 2,4-D sí es degradable. ¿Está bien? La única especie que tiene capacidad degradadora del 2,4-D es la ralstoña. ¿Sí? Pero si yo la pongo sola en un suelo que además de 2,4-D tiene cadmio, no puede degradar. ¿Por qué? Porque el cadmio le es tóxico. Hay algo que en el suelo que no la está dejando degradar el 2,4-D. Bueno, ¿qué había de más? Cadmio. ¿Se entiende? Esa parte que acabo de terminar. ¿Sí? Helio, que no había entendido la vez más arriba en el chat. Helio, ¿te quedó claro esto? Bien. Ahora, cuando ponemos de a pares, ¿sí? Acá sí hay degradación. Pero, ¿qué particularidad hay? Dentro del par hay una que degrada y la otra resiste a cadmio. Entonces, analicemos los mecanismos de resistencia que hay de metales. Hay varios mecanismos de resistencia que tienen los microorganismos frente a los metales como el cadmio. ¿Sí? Y había algunos de esos mecanismos que eliminaban al cadmio o a otro metal del entorno del microorganismo. ¿Recuerdan eso que lo vimos? ¿Sí? Entonces, o lo incorporan o se lo pegan en la superficie o lo pueden complejar de alguna manera que queda no biodisponible, ¿sí? Hay distintas estrategias. Puede ser que lo precipiten de alguna manera, entonces, ¿qué hacemos? Lo sacamos del entorno. Lo sacamos, tal cual, precipitación también puede ser cualquier estrategia que lo saque del entorno, no me importa cuál, siempre y cuando elimine al cadmio del entorno de estos microorganismos. Entonces, ¿qué pasa? Si sacamos el cadmio de los alrededores de la ralstoña estrofa, gracias a la acción de cualquiera de estas otras 3 bacterias que le pusimos acompañando, la ralstoña va a degradar el 2,4-D, que era lo que estábamos buscando. ¿Se entiende? ¿Estamos? Una pregunta, Diana. Sí. Buenas tardes. Sí. Me quedó la duda, yo había mirado este ejercicio y digo, o sea, había mirado la tabla, no hice el gráfico todavía. Sí. Entonces,
viendo el gráfico, las tres duplas, como que llegan casi al mismo resultado en el tiempo, ¿no? Solo que la roja y la azul, son como más eficientes o más efectivas, y la roja me quedaría como, no sé, ¿la elegiría porque es más rápida o tendría que evaluar otros factores? ¿O cuál elegiría entonces? Bueno, ahí está, ¿no? Ese sería el paso posterior, ¿no? Que sería o sea, cualquiera de los pares funciona, ¿sí? Este todavía no llegó al 0, todavía tenemos un remanente de 2,4D sin degradar, que no quiere decir que si seguimos en el tiempo llegue a un 0. Eso está, ¿sí? Entonces, podríamos ver la cinética. ¿Cuál es más rápida de todas? En cuanto a la degradación. Y la roja. La roja. Entonces nos podemos inclinar por eso, porque tenemos en un corto tiempo una eliminación efectiva del 2,4D, porque fíjense que hay 2 puntos que llegan a 0 y uno que están casi 0, ¿sí? Acá solo tenemos un punto solo que llega a 0 al día 50. ¿Está bien? Entonces, evidentemente, la combinación Artrobacter con Ralstonia es mucho más eficiente en la eliminación del 2,4D. ¿De acuerdo? Claro, casi en 35 días ya casi eliminó todo. Claro, ya llegó acá, porque tenemos 3 puntos prácticamente que no se detecta en el suelo, ¿sí? Entonces, por ese lado me inclinaría a elegir Artrobacter, ¿sí? Combinada, obviamente, con la Ralstonia. No hay trampas, Nico, no hay trampas, Nico. ¿Estamos? Acá no hay trampas, siempre lo mismo, contesten lo que se pregunta, nada más que eso. Con Pseudomonas sería lo mismo, pero llegamos a un 0 en el día 50, o sea, más prolongado en el tiempo, es más lento, y no tenemos registro de qué pasa a más largo tiempo, o sea, si este punto está bien o está mal, o sea, acá nos estamos asegurando que tenemos 3 puntos en donde no se detecta el 2,4D prácticamente, y eso nos estamos asegurando que está eliminado, ¿sí? Acá yo haría un puntito más para que me achate completamente, ¿sí? Y esta es más lenta. No quiere decir que esta no sirva, porque a lo mejor funciona, perfectamente se puede aplicar. Pero como primera aproximación podemos pensar en la roja. ¿Mm? ¿De acuerdo? Y acá vamos al problema otra vez. ¿Dónde está el problema? Acá. Después pregunta el diseño del proceso de remediación. Entonces acá, esto está hecho en microcosmos. ¿Cuál es el segundo paso? O sea, con el microcosmos decimos, bueno, nos resultó bien o que una cinética más rápida, mejor eficiencia o qué sé yo, la mezcla de Artrobacter con Ralstonia. ¿Sí? Entonces, ahí es el microcosmos. Eso lo tenemos que llevar a mesocosmos, ¿recuerdan? Tenemos que armar parcelas en donde tenemos que estudiar de la misma manera a este sistema. Si funciona realmente con las condiciones ambientales tal cuales como está en el suelo original, de ahí se hace a campo. ¿Sí? Y ya está. Y esta es la respuesta al problema. No se compliquen más. ¿De acuerdo? Bien. El problema 3 también me lo habían consultado. ¿Lo vieron? ¿Alguien lo vio? ¿Pudieron ver? ¿Quién me había consultado? Verónica me había consultado, no me acuerdo quién me había mandado el mail con la consulta. No, Verónica no fue, entonces fue otra de las chicas. Bueno, Camila. ¿Puede ser Camila? No me acuerdo. Sí, Camila, ahí está, sí. Bien. A ver, el insecticida Parathion es un compuesto organofosforado altamente tóxico de uso restringido. Sin embargo, se encontró como residuo en descargas de aguas pluviales correspondientes a zonas de la producción frutihortícola de la zona de Moreno. Con el objeto de implementar un sistema de bioremediación en dichas aguas, se procede al diseño del tratamiento estudiando la microbiota del sistema a tratar. Para ello, se inoculó con una alícuota de líquido pluvial a un medio de cultivo adicionado con Parathion,
llamamos cultivo 1, y se evalúa la cinética de mineralización, o sea, la biodegradación total del insecticida en este cultivo mediante la técnica de HPLC, o sea, cromatografía líquida de alta presión, alta performance, ¿sí? Los resultados de los cromatogramas de las muestras de los sobrenadantes de cultivo tomadas a tiempos distintos de incubación se ven en la figura 1. Entonces acá tenemos, en la figura 1, los cromatogramas de las muestras que se fueron sacando a medida que el cultivo 1 iba progresando en el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando el tiempo de incubación es 0, tenemos un piquito con un tiempo de retención de 5 minutos. A las 72 horas de incubación aparece otro pico. Además del de 5 minutos, uno con 10 minutos. Cuando tenemos 7 días de incubación, desaparece el pico de tiempo de retención de 5 y aparece incrementado el pico de 10. Y a los 14 días desaparecen los picos. Eso es la lectura que tenemos de este primer gráfico. Al efectuar un relevamiento de los microorganismos presentes en el cultivo inicial, se detectó la presencia de solo... Sí, es muy perfecto. Y está dibujado, Javier. Se detectó la presencia de solo Escherichia coli y Pseudomonas putida. O sea que era un cultivo mixto formado por esos dos microorganismos. Se estudió la biodegradación por separado del paratión con cultivos puros, cultivos 2 y 3. Y están los resultados en la figura 2. O sea que... Ahí. Escherichia coli solita, al cabo de un tiempo de incubación de 14 días, en el cromatograma aparece un pico con el tiempo de retención de 10 minutos. Y para el cultivo de Pseudomonas putida aparece el pico de los 5 minutos. Entonces, a partir de los resultados y de los datos adicionales que están acá abajo, nos dice que construye en forma cualitativa un gráfico que exprese la variación de las concentraciones de paratión y de paranitrofenol en función del tiempo de incubación para el cultivo 1. Este es el paratión y este es el paranitrofenol. Y acá que tenemos de dato extra, cromatogramas de los patrones de paratión y paranitrofenol. ¿Está bien? O sea, tenemos la asignación de los tiempos de retención acorde a la sustancia que estamos corriendo en el cromatograma respectivo. ¿Sí? Entonces, a los 5 minutos sale el paratión, a los 10 minutos sale el paranitrofenol. ¿Están todos de acuerdo con esto? Bien. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el cultivo 1 y los tiempos de incubación en presencia de paratión? A tiempo 0, ¿qué hay? Sacamos, extraemos el sobrenadante del medio de cultivo y ¿qué es lo que hay? ¿Qué es este piquito? Solo el paratión, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos el cromatograma correspondiente al paratión solito. Corresponde al tiempo de retención del patrón que está más arriba como dato. ¿Sí? A las 72 horas, ¿qué pasa ahí? Tenemos los dos. Bien, ¿qué tenemos? Mitad paratión, mitad paranitrofenol. ¿Sí? ¿De acuerdo? A los 7 días, ¿qué tenemos? Solo paranitrofenol, desapareció el pico del paratión, ¿de acuerdo? Bien, ¿y a los 14? Nada. Desaparecieron los dos. ¿Sí? Bien. Recuerden que el cultivo 1 era el que tenía la mezcla de las dos bacterias, ¿sí? Ahora, de acuerdo a estos dos gráficos, esta es Escherichia coli y esta es Pseudomonas putida. ¿Qué podemos decir? Luego de 14 días de incubación,
Escherichia coli, ¿qué pasa? E. coli no degrada el paranitro, dice Nico. ¿Están de acuerdo? A ver, a los 14 días de incubación, un cultivo de Escherichia coli, ¿encontramos paratión? Acá no hay nada. Con lo cual, Escherichia coli degradó paratión. ¿Sí? Pero ¿lo degradó hasta dónde? Hasta el paranitrofenol. Y ahí lo acumula. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa con las pseudomonas? ¿Puede degradar el paratión? No, no degrada el paratión. Bien, entonces, si las pseudomonas no degrada el paratión, pero cuando tenemos el cultivo mixto no registramos ninguno de los dos compuestos, ¿qué nos dice? Como dice Verónica, que el paranitro lo degrada las pseudomonas. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, primero en el cultivo, paratión inicial, arranca degradándolo Escherichia coli. ¿Lo degrada totalmente? Bueno, lo degrada hasta paranitrofenol, más allá no puede Escherichia coli. Y ahí lo toma pseudomonas y lo degrada totalmente. ¿A quién? Al paranitrofenol. ¿De acuerdo? Ahí sí sería sintrofía. Sí, exacto. Porque ahí está tomando las pseudomonas el producto que deja coli. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué más preguntaba? Bueno, pueden hacer el gráfico ustedes, la variación de las concentraciones de paratión y paranitrofenol en función del tiempo. ¿Sí? Eso lo pueden ver. La eficiencia, ya lo estudiamos, y los pasos del mecanismo. Bueno, no tenemos mucha información de qué pasos a seguir. Lo que sí sabemos es que de acá va a pasar a esto, mediado por Escherichia coli. ¿Qué tipo de reacción hay del paratión para obtener paranitrofenol? ¿Quién se anima? ¿Dónde se rompe? Entre el oxígeno y el fósforo. Acá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, y acá, esta parte de la molécula, ¿a qué se parece? ¿Una acetona? No, a ver, acá hay un fosfato, un fósforo. Es una estructura muy parecida a un fosfato, lo único que acá en lugar de tener otro oxígeno tiene un azufre. ¿Sí? Hagan de cuenta que aquí hubiera, en lugar de un azufre, un oxígeno. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Supongamos que acá hubiera un oxígeno. ¿Qué tipo de grupo funcional les hace acordar a esta parte de la molécula? No, esta parte. Un fosfoéster, de acuerdo. El fosfato del ADN, tal cual. Bien, de acuerdo. Bien, entonces es un éster, con lo cual, si se corta acá, ¿qué tipo de reacción ocurre? Alguien lo escribió allá arriba, ¿eh? ¿Quién? No veo. Repítalo. Alguien creo que lo puso. A ver. No, bueno. Alan dijo hidrólisis. Ataca al fósforo. Hidrólisis, sí, Michelle. Sí, alguien lo dijo. Correcto. Es la hidrólisis. ¿Sí? Es una hidrólisis. Entonces obtenemos el alcohol, que es nuestro fenol, y por otro lado nos queda el resto con fósforo, oxígeno, hidrógeno. ¿Sí? Sería el restito del ácido. ¿De acuerdo? ¿Puedo decir algo, Diana? Dale.
Fíjense, chicos, en las rutas que ustedes lo habían tenido, no estaba en el formulario, pero en el sitio que analizaron está el paratión. Y en general van a ver que este pasaje de fósforo-azufre, seguro las bacterias lo pasan primero a fósforo-oxígeno. O sea que es una oxidación, y después recién rompen, hidrolizan ese éster de fosfato. ¿Sí? Esto también pasa en mamíferos y en otros organismos, y de hecho es el más tóxico, el más problemático, es el que tiene fósforo-oxígeno en vez de fósforo-azufre. Pero van a ver que las bacterias también lo hacen. De hecho, bueno, lo vamos a ver cuando vemos tóxico, igual no sé si vamos a hablar de esto, pero para que les quede, porque es importante, todos los órganos fosforados, que son un grupo de plaguicidas que se utilizan, la mayoría de ellos tienen una unión fósforo-azufre porque les da estabilidad en el medio, en el ambiente. Son más estables, por eso se han formulado de esa manera. Después, en los organismos solitos pasan a fósforo-oxígeno y ese es el que hace su acción como insecticida. Pero se fabrican o se sintetizan con fósforo-azufre porque son más estables. Pero las bacterias van a ver que seguramente lo pasan, si buscan en esa ruta, a fósforo-oxígeno y después rompan, clivan esta... yo estoy marcando en mi pantalla. Sí, no, van a clivar para liberar el paranitrofenol. ¿Está bien? ¿Está claro? Pero con los datos que tenemos en el problema, solamente podemos ver esto. O sea, podemos plantear esta ruta. ¿De acuerdo? Y después del paranitrofenol en adelante, lo que sabemos es que va a desaparecer el paranitrofenol. ¿Sí? Seguramente va a llegar a dióxido de carbono. Pero no sabemos exactamente. ¿Sí? Entonces, hasta ahí llegó el problema. 3 minutos. Bien. Vamos a terminar. Bueno, yo en tal caso, a ver, quería ver un problema, el problema 6, quería ver. Pero no vamos a tener tiempo. A ver. El problema 6 nos habla que se estudió la biodegradabilidad mediada por Sphingomonas paucimobilis del hidrocarburo policíclico aromático policíclico floranteno en presencia y ausencia del tensioactivo sintético Tritón X100. Y para ello se evaluó la desaparición de floranteno marcado radiactivamente con carbono 14 y la aparición de dióxido de carbono marcado en los ordenadores de cultivo en lote de la bacteria con distintas concentraciones del tensioactivo. Los resultados están en la figura 2. Por otro lado, se efectuó un balance de masa cuantificando la radiactividad proveniente del floranteno en diferentes fracciones de los mismos cultivos en lote expuestos en la figura 3. Entonces, teniendo en cuenta que cuando se mezcla el floranteno en agua con diferentes concentraciones de tritón, se ve el comportamiento de la figura 1. ¿Qué información le da las tendencias observadas en las curvas obtenidas? Vamos hasta que se corte simplemente con la figura 1, que es esta que está acá, que solamente, ¿qué es lo que pasa? Ponemos el floranteno, agua y tritón, ¿sí? Y se mide la cantidad de floranteno que aparece en fase acuosa en función del tiempo. Acá no hay bacteria en el medio. Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando? Es cuánto ayuda el tritón en la dispersión del floranteno en agua. Porque como es un tensioactivo, es un dispersante, el floranteno es hidrofóbico, entonces el detergente, que es el surfactante, que es el dispersante, tritón, va a ayudar a que se pueda disolver en agua. ¿Sí? Y entonces acá tenemos, con concentraciones crecientes de tritón, aparece más floranteno en fase acuosa. ¿Está bien? ¿Se entendió este gráfico? Es simplemente eso se referencia a la figura 1. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó ahí? Bien. Sí. Bueno, ahora seguimos que